Libro Iglesia Simple. Cómo volver al proceso divino de hacer discípulos, por Tom S. Rainer y Eric Geiger. Apéndice B. Preguntas frecuentes. Pregunta: ¿sugieren acaso que un diseño de iglesia simple hará que una iglesia sea pujante? No, en última instancia es Dios quien da el crecimiento y la vitalidad a una iglesia local. Además, va en contra de las leyes de la investigación el imponer la casualidad. No podemos afirmar que el diseño de iglesia simple cause determinada cosa. Sencillamente afirmamos que existe una relación entre un diseño de iglesia simple y la vitalidad de una iglesia local, y que esta relación es altamente significativa. Pregunta: ¿no existen otros factores relacionados con la vitalidad de una iglesia local? Por supuesto que existen otros factores, pero sería imposible cuantificarlos todos en un estudio de investigación. Ese estudio no llegaría a ninguna conclusión debido a que se incluirían demasiadas variables en la investigación. Sin embargo, incluimos algunas preguntas demográficas en la encuesta para probar la fortaleza del diseño de iglesia simple. Usamos la prueba ANOVA para el análisis de la variancia para el control de los datos demográficos. La relación entre el diseño de una iglesia simple y la vitalidad de una iglesia local se mantuvo altamente significativo en el nivel 0.001. Pregunta: ¿cómo escogieron los parámetros para cada estrato? Inicialmente establecimos los requisitos para el estrato de iglesia pujante, o que crece bien alto, en un 10% de crecimiento anual durante 3 años consecutivos. De las 43,000 iglesias de la Convención Bautista del Sur, menos de 200 alcanzaron ese requisito. Lamentablemente, tuvimos que disminuir la franja para poder tener suficientes iglesias que hicieran la investigación extensiva. Los parámetros del estrato de la iglesia pujante o que crece se definieron en un 5% de crecimiento anual durante 3 años consecutivos. La antítesis de esto es una iglesia estancada. Por desgracia, la amplia mayoría de las iglesias cumple con este parámetro. Un mismo número de iglesias de cada estrato se seleccionó de manera aleatoria para el proyecto de investigación. Pregunta: ¿por qué eligieron la cantidad de asistentes a los cultos de adoración como medida del crecimiento de la iglesia? El crecimiento o vitalidad de la iglesia no solo se refiere a la atracción de personas. Se trata de hacer que se relacionen con los demás y se sumen a un sitio de ministerio. Está referido a la transformación de la vida. La investigación indica que las personas solo permanecen en los cultos de adoración a medida que se les moviliza hacia mayores niveles de compromiso. La medición de la variación anual de la iglesia de la asistencia promedio al culto de adoración semanal mide la capacidad de la iglesia para sumar a las personas y no solo atraerlas. Puede ser que lleven las personas a Cristo, pero luego fracasan en el paso de asimilación, en la incorporación de ellas a la vida de la iglesia. Pregunta: ¿quién completó la investigación para cada iglesia? Aunque son las iglesias las que componen la muestra, se encuestó a sus líderes como representantes de la congregación. La persona de la iglesia más adecuada para encuestar y entrevistar es el líder del proceso de discipulado. En la mayoría de los casos es el pastor principal. En otros, el pastor principal ha delegado esta responsabilidad en un pastor ejecutivo o asociado. En nuestra investigación, permitimos que el responsable del proceso completara la encuesta. Pregunta: ¿se incluían en el estudio todas las denominaciones importantes? Sí, en la segunda fase. En la fase 1 del estudio nos concentramos únicamente en las iglesias bautistas del sur. En la fase 2 invitamos a las iglesias de las principales denominaciones a participar de la encuesta. Pregunta: ¿limitaron este estudio a las iglesias de los Estados Unidos? Sí, lo hicimos así por el tema de la generalización de los hallazgos. Deseábamos poder hacer aplicaciones sobre la base de los hallazgos, y esto habría sido difícil de efectuar cuando la naturaleza de los ministerios cambia mucho al cruzar las fronteras internacionales. Sin embargo, pensamos que muchos de los conceptos podrían aplicarse en el contexto internacional. Hemos dirigido la encuesta con un grupo de líderes de iglesia en El Salvador y obtuvimos una abrumadora respuesta. Lamentablemente, la programación que tenemos en los Estados Unidos influencia a las iglesias de otros países. Rogamos a Dios que las iglesias en otros suelos no copien la complejidad de la iglesia estadounidense. Pregunta: ¿cómo redujeron el efecto del prejuicio?
Obviamente teníamos prejuicios o preconceptos que se conducían dentro de este proyecto, a causa de haber observado el impacto que tenían las iglesias simples. Para reducir la influencia de nuestro prejuicio, trabajamos con un panel de expertos en el desarrollo de una encuesta objetiva. La encuesta de diseño del proceso se probó para ver la coherencia interna y nos brindó datos objetivos. Pregunta: ¿les preocupa la manera en que los líderes de las iglesias responderán al desafío? Sí, nos preocupa que algunos se pongan en acción con demasiada rapidez. Nos preocupa porque escuchamos una y otra vez acerca de la frustración que experimentan los líderes de iglesias complejas que no conduce a una vida de cambio. Es nuestro ruego a Dios que los líderes sigan la guía del Espíritu Santo e implementen el cambio con prudencia y compasión. Pregunta: yo no soy pastor principal, ¿qué puedo hacer? Primero debes asegurarte de que estás subordinado a la autoridad y al liderazgo de tu pastor principal. Si tienes la libertad para implementar un diseño ministerial dentro del área de ministerio que desarrollas, entonces diseña un proceso de discipulado simple para tu ministerio, que tenga claridad, movimiento, alineación y enfoque. Quizá Dios use la simplicidad y el nuevo enfoque de tu área para producir un cambio en la cultura de toda la iglesia. Final del apéndice B.